Oscar Aza. We hope that the election will be fair, obviously, competitive, Free. Free, and at least we have an acceptable election process. We are hopeful that this process will go in an acceptable way. We are in conversations through diplomatic channels with different factors. We have President Petro is talking to the government of Venezuela, obviously, but also with the opposition. I have been in conversation with opposition leaders maybe in the last year and a half here in Washington with all of them. And what we are trying to do at this moment is to see if all the candidates can have an agreement on provide some kind of safeguard or guarantees for the time after the elections, that all of them can freely participate and know that after the election they will have all the guarantee to continue having a very dynamic democratic process. There is an agreement on doing that. The idea, or at least the proposal of President Petro, that by the way he got the support of President Lula, is to see if that can be ratified in a referendum. So that's like the new process that we are working now that will guarantee that we have like a smooth transition after the election. Un nuevo proceso en Venezuela. Para hablarnos de este tema nos acompaña Francisco Poleo, periodista. Francisco, ¿qué quiso decir el canciller colombiano con esto de garantizar una transición en Venezuela? Gracias, Diana. Mira, en Venezuela en este momento, si fuera una elección democrática, ya sabríamos exactamente quién va a ser el ganador. El ganador, en este caso, Edmundo González Urrutia, representante de la oposición, el sustituto de María Corina Machado en la boleta electoral, y quien representa el cambio en Venezuela, porque abrumadoramente los venezolanos en las encuestas se han decantado por esta candidatura. Pero como no es un régimen democrático, el que existe en Venezuela en este momento, entonces lo importante, más allá de ir a votar abrumadoramente ese día, es garantizar no lo que ocurrirá el 28 de julio, sino lo que ocurrirá del 29 de julio en adelante. Para eso es necesaria una negociación, para eso es necesario que se le den garantías a quienes van a entregar el poder luego de haber abusado por los últimos 25 años de él, se le den garantías de qué es lo que va a venir después, cuál va a ser su supervivencia después de ese proceso. Y a eso se refiere el canciller colombiano, que como dice él, empezó con estas conversaciones no ayer, no hace un mes, no hace 2 meses, hace año y medio que se viene trabajando en esto. Entonces vamos a ver si esta propuesta de Colombia, esta propuesta de Brasil, de que hayan unas garantías no firmadas por unos protagonistas políticos, sino ratificadas en un plebiscito, como Petro y Lula propusieron, ratificadas por un plebiscito por el pueblo, pueden ser la pieza que termine de calzar en el rompecabezas democrático de Venezuela. ¿Y crees que se puede confiar realmente en este proceso? Mira, depende de quiénes son los garantes internacionales. Hoy María Corina Machado se refirió ya a Gustavo Petro y a Lula como antiguos aliados de Maduro, pero siguen estando muy cercanos a Maduro, muy cercanos no solamente ideológicamente, sino en el tiempo, porque hasta hace poco, como dicen en Venezuela, le alcahueteaban todo lo que hacía. Entonces, este proceso debe ir acompañado de otros actores como Estados Unidos, la Unión Europea, otros actores regionales. ¿Por qué se alejan Lula y Petro del chavismo? Mira, Lula y Petro han decidido transitar un camino, sí, es un camino socialista, pero es esa izquierda que coquetea más con el centro que con otras, con el extremo. En cambio, Nicolás Maduro ha ido empujándose cada vez más hacia
Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera, regímenes que más allá de su ideología son regímenes dictatoriales, autocráticos, que no se conciben fuera del poder. Entonces ese es el reto que tiene la comunidad internacional y que tiene la oposición venezolana, tratar de que el chavismo se venga hacia los canales democráticos. ¿Crees que verdaderamente entonces hay negociaciones ya en curso en Venezuela para que esto suceda? No, hay negociaciones en curso, eso absolutamente está ocurriendo en este momento, ha ocurrido, como dijo el canciller de Petro, está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo y eso es lo fundamental, es lo determinante para que el 28 de julio haya un cambio en Venezuela. Porque, como decíamos al comienzo, si fuera un régimen democrático basta con sacar más votos, pero no es el caso. Hay una presión internacional muy grande y obviamente también los ojos están puestos en Venezuela de la comunidad internacional, pero existe la posibilidad de que gane nuevamente el chavismo, en este caso Nicolás Maduro. Esa posibilidad se fue al mínimo de que gane legítimamente, ojo, porque siempre puede él salir con su CNE a decir que ganó, lo cual sería absurdo, porque la diferencia entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia es abrumadora, pero si esa posibilidad, como te decía, se vino al mínimo en el momento en que la oposición logró unirse en torno a un candidato. Claro, ellos incentivan otras candidaturas, hay otros, creo que son 11 candidatos que dicen ser opositores, pero en realidad bailan al son que les marquen desde el Palacio de Miraflores. Son financiados muchos de ellos por el chavismo, y otros incentivados a participar. Entonces, en la medida en que la oposición se aglutine en torno a un solo candidato, que es lo que parece que está ocurriendo, hacer un fraude será cada vez más difícil. ¿Por qué es Cabello el que está haciendo campaña por el chavismo? Mira, Diosdado Cabello además no solamente es que está haciendo campaña, sino que él se presenta en donde se presenta María Corina Machado. Pareciera que va a la cola de María Corina Machado, que va siguiéndola por toda Venezuela, lo cual el metamensaje detrás de esa actitud es muy malo para el chavismo. Es decir, no son los que están marcando la pauta, es decir, él tiene que ir a contrarrestar a María Corina donde ella se presente, y hoy vimos, por ejemplo, otra demostración de poderío popular de María Corina Machado en el estado andino Trujillo, en el cual desbordó las calles, y esto es muy importante, Diana, porque no son las ciudades, no es Caracas, no es Maracaibo, no es Valencia, son los pueblos. En los pueblos donde la gente está sufriendo más las penurias de los 25 años del chavismo. Ahora, ¿por qué es Diosdado Cabello? Porque Nicolás Maduro no levanta ni un mal pensamiento, como dicen en Venezuela. Hay una gran esperanza, de verdad, para que esto llegue a ocurrir, y las posibilidades de que esto pase pareciesen muy grandes en esta ocasión. ¿Cuál es tu expectativa ante lo que va a suceder? Mira, hay un posicionamiento internacional, tú lo habías mencionado, un interés muy importante en el caso de Venezuela, por varias razones, pero sobre todo por dos. Uno, la que parece la más obvia, la que se ha vuelto fundamental inclusive en la política nacional de Estados Unidos, que es la crisis migratoria. ¿Okay? Siendo una de las principales fuentes de esa crisis migratoria, pues Venezuela, ¿no? Y la única forma de contener esa crisis migratoria es resolviendo el problema en su origen y no simplemente levantando muros en la frontera o abriendo las fronteras de par en par. Y la segunda razón por la cual Venezuela se ha vuelto fundamental para el mundo es que Venezuela representa casi el 25% de las reservas petroleras del mundo, en un mundo que está actualmente como está, con una guerra en Ucrania, con un Medio Oriente que no sabemos cuándo va a explotar, es más, no sabemos inclusive si esto se va a volver un conflicto mundial, y el petróleo del otro lado del mundo no es confiable para este lado del mundo. Estados Unidos va a estar muy al pendiente de esto. ¿Qué crees que...? Estados Unidos es absolutamente decisivo y determinante en lo que ocurre el 28 de julio en Venezuela. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es... Gracias a ti. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de lo que esté ocurriendo en Venezuela. Y al regresar, nos vamos a la Franja de Gaza, conflicto que hoy analizaremos con el oficial retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel, Joe Ger, y el presidente de la Federación Judía del Gran Miami, Ariel Ben-Chata. Pero antes, los dejamos con parte de la conversación que mantuvieron el ucraniano Volodymyr Zelensky y el francés Emmanuel Macron el día que comenzó la invasión rusa
diálogo recién publicado por el gobierno de Francia. It's very terrible what they do. So you know that they are now in some more cities, the centers of some regions. So they are tanks, airplanes already. They are there, and now they're in Kiev. We are fighting in Kiev. I mean, they are with special forces and helicopters, or? yes, airplanes and helicopters, everything. We see it in video. We see it everything. A lot of. Do you have an idea on how many civilians were killed already? No, thousands. And what about you? Are you in security yourself? I think so. Are you sure, or do you think so? I think so. I'm sure. I think nobody is in safety situation now in Kiev.